Como dijo el pastor, ¿verdad? Una vez al mes, Dios mediante, vamos a estar compartiendo la palabra y lo vamos a estar haciendo en el libro de Santiago. Es una serie que vamos a estar comenzando hoy y va a ser durante, ¿verdad?, el transcurso del año, una vez al mes. Como ven, ¿verdad? La serie la he titulado Maduros en Cristo, las características de la madurez en la vida cristiana. Y en el día de hoy vamos a estar comenzando este primer capítulo o esta introducción en el Santiago, y quiero que vayan a sus Biblias y me acompañen en Santiago capítulo 1, versos del 2 al 12. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 12. El título que le he puesto a esta exposición es el resultado de la prueba. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 12. Y dice así la palabra de Dios. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Número 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Amantísimo Padre Celestial, vamos ante ti nuevamente en esta ocasión para darte las gracias por tu palabra, pero para pedirte, Padre, que nos haga sensibles a la voz del Espíritu Santo. Padre, que a través de tu palabra y de esta exposición podamos atesorar la palabra, pero no tan solo atesorarla, sino ponerla en práctica. Padre, yo te pido que a pesar de mis limitaciones y de mis imperfecciones, tú me ayudes a poder trazar la palabra con claridad, con fidelidad, y que mis hermanos sean bendecidos, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Santiago, ¿verdad? Esta carta fue escrita por Santiago o Jacobo. Y en el Nuevo Testamento hay diferentes tipos de Jacobo. Está Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, ¿verdad? Que primero eran discípulos de Juan el Bautista, luego eran los discípulos de nuestro Señor Jesús. Está Jacobo, el hijo de Alfeo, otro discípulo de Jesús. Jacobo, el padre de Judas, no de Judas Iscariote, sino otro Judas. No fue el Judas que escribió la carta, fue otro Judas. Pero el Jacobo que escribió este escrito o esta carta es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo.
y era a la vez el hermano de Judas, el que escribió la carta que está en el Nuevo Testamento. Jacobo era un hombre justo, íntegro y conocedor de la palabra. Era un hombre de oración. A él se le conocía, ¿verdad? El apodo que él tenía era Jacobo rodillas de camello, ¿verdad? Por tanto que oraba. Era un ferviente orador, ¿verdad? Eso nos deja mucho, ¿verdad? Que pensar a nosotros, lo importante que es la oración en nuestras vidas. Interesante también era que él no creía en Jesús, que era el Mesías. A pesar de que se crió con Jesús, a pesar de que pasó la mayoría de los años de Jesús aquí en la tierra, lo pasó con él, lo más probable escuchaba porque eran hermanos, pero no creían que Jesús era el Mesías. Solo hasta que Jesús resucitó y se le apareció a Jacobo, ahí fue que él creyó. Interesante porque Pablo en Gálatas dice que cuando Jesucristo resucitó, se lo apareció a Jacobo y después a los apóstoles, ¿verdad? Y él fue un gran líder, o el líder de la primera iglesia en Jerusalén. También esta carta, o este escrito, fue precisamente escrito entre el año 44 y el 62 aproximadamente. Eso es lo que dicen los expertos. Se dejan llevar esas fechas porque en el 44 fue que inició la persecución con la muerte de Esteban, ¿verdad? De Esteban, y no es Esteban que tenemos aquí, sino Esteban, el primer mártir, que ahí se empezó a esparcir a la iglesia. Es interesante, eso es para otro tema, pero Dios tuvo que traer la persecución para que le hicieran caso o lo obedecieran a su mandato, que era ir por todas las naciones, ¿verdad? Y se querían quedar ahí. Pero eso es tema para otro día. Pero se cree que fue durante ese año, el 62, porque en el 62 fue que murió Jacobo. Muchos dicen, o los historiadores, entre otros, dicen que Jacobo fue muerto, que lo empujaron de la pared o del pináculo del templo y lo tiraron y murió. Otros dicen que fue otra muerte diferente, pero la cuestión es que murió en el año 62. Y esto nos deja ver que esta carta probablemente fue la primer escrito del Nuevo Testamento. Probablemente fue el primer escrito del Nuevo Testamento, por eso es que cuando vemos la carta hacen muchas referencias a las tradiciones judías, pero es una carta que era dirigida a cristianos, eso que queden claro, eran cristianos creyentes, que estaban en la diáspora, ¿verdad?, a causa de la persecución de Esteban, y este escrito es considerado, ¿verdad?, como una carta, un sermón, o un libro, o tipo de sabiduría. Muchos la consideran como el libro como si fuera el Proverbio del Nuevo Testamento, otros lo consideran como una exhortación moral, pero en fin, esta carta es de bendición para la vida de los que lo leyeron, los primeros originales, los que lo leyeron originalmente, y ha sido de bendición para muchos cristianos. El reformador Martín Lutero erróneamente decía que esto era una carta de paja porque no contenía el Evangelio, ¿verdad? Pero vemos claramente cómo Santiago contiene el Evangelio en su carta. El propósito de este escrito es que los destinatarios estaban pasando por pruebas difíciles, pruebas de persecución y otros tipos de pruebas, estaban afrontando tentaciones pecaminosas. Estos hermanos tenían preferencia por los ricos, también tenían competencia por los puestos de importancia, específicamente el de enseñanza, y Santiago tuvo que escribir esta carta, parte para exhortarlos a ellos y amonestarlos. También que no vivían lo que profesaban. Eso es un mal que no tan solamente era de ellos, sino que muchos cristianos hoy en día son iguales. También tenían problemas con la lengua, y no es la lengua física, sino era el hablar, el chismosear,
el que bendecían a Dios por un lado, pero maldecían a las demás personas, y también la desobediencia a la palabra. Y un dato interesante cuando pasamos a este versículo 1, que lo voy a leer, no lo había leído, pero lo voy a leer, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Y es interesante porque Santiago, él no se presenta como Santiago, soy el medio hermano de Jesús. Escúchenme. No, su presentación fue siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él reconoció que su hermano era su Señor. Es interesante porque el Santiago que no creía en su hermano, viéndolo toda una vida, después de la resurrección, él cree que Él es el Mesías y que es su Señor. Y también otro dato interesante es que pone o afirma, ¿verdad?, poniendo esto siervo de Dios y del Señor Jesucristo, afirmando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Luego, cuando pasamos a los versículos 2 al 4, entonces nosotros vemos que la paciencia es el resultado de la prueba, ¿verdad? Dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Y aquí la primera palabra que menciona es tened, que podríamos decir que se refiere a considerar. Entonces, ¿qué considerar? Pues tener sumo gozo, el que os halléis en distintas pruebas. Ahora bien, recordemos, hermanos, estos destinatarios, estos hermanos que originalmente fue escrita esta carta, estaban bajo persecución. Ustedes se pueden imaginar, no es simplemente decir, no, estaban bajo persecución, no, ellos los habían esparcido. Es como si viniera aquí un ejército y nos sacaran a todos los puertorriqueños y nos mandaran a otro país, nos mandaran a diferentes países, con culturas diferentes. En el caso de ellos, con religión diferente, con costumbres diferentes, ellos adoraban a otros dioses. Y no tan solo tenían eso, sino eran que sus propios, como si otros puertorriqueños también estuvieran persiguiéndolos, ¿verdad? Persiguiéndonos. Pues ellos estaban pasando por eso. No tan solo eran perseguidos por sus propios compatriotas, sino que eran perseguidos por los habitantes donde ellos estaban. ¿Por qué? Por el Evangelio de Dios. Y encima de eso, Jacobo le dice: tened por sumo gozo. Ahora bien, esta palabra sumo es como un énfasis que se le da en el griego para enfatizar el que, ok, no es gozo, sino es sumo gozo, un super gozo, ¿sabes? Un gozo completo. Y eso es lo que esa palabra sumo quiere decir en el griego. Y dice que en Santiago las pruebas no son de gozo, sin embargo los resultados sí. Porque usted puede imaginar, si te dicen a ti, o le dijeron a ellos como Santiago, tener por sumo gozo cuando estés en prueba. Y lo dejas ahí, no. Sé gozoso en medio de las pruebas. Pero no, porque el gozo tuyo no viene porque estás por la prueba, sino es porque el resultado de esa prueba es lo que te va a traer gozo en tu vida. Amén. Los destinatarios de esta carta estaban en un contexto de idolatría, en donde el mundo que los rodeaba pensaba que los dioses falsos podían traerle felicidad. O sea, ellos estaban pasando por unas dificultades, pero los que estaban alrededor tenían a sus dioses que ellos decían que le traía felicidad. Al igual que nosotros podemos tener dioses no tallados de madera ni de piedra ni nada de eso, pero podemos tener nuestros propios dioses que nos traen la felicidad. Entonces ellos estaban mirando eso y Santiago le está diciendo: tened por sumo gozo el que los halléis en pruebas. Y ellos dicen: espérate, aquellos dicen que el Dios que yo hago mi imagen y mi semejanza le trae gozo, pero yo me tengo que gozar en los problemas y dificultades que me están sucediendo.
Es difícil, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere Dios y Santiago se lo expresa en esta carta. Luego en el versículo 3 dice que la prueba de la fe produce paciencia, ¿verdad? Y aquí se podría traducir como la autenticidad de la fe lleva a cabo una resistencia firme. O sea, la autenticidad de la fe lleva a cabo la resistencia firme. O sea, que las pruebas llevan a una fe purificada y una fe purificada a la paciencia y esa paciencia a la madurez. Que ese es lo que la prueba hace en nuestra vida. Cuando nosotros somos probados, nosotros somos limpiados de todas las imperfecciones que tenemos y que son muchas, pero necesitamos ser probados por prueba para que eso salga de nosotros y que la imagen de Cristo sea tallada en nosotros. Aquí la palabra que se utiliza como fe, en el griego es pistis, es utilizada como una confianza personal en Dios a través de Cristo. No es la doctrina, estoy perseverando en la fe, no. Aquí la palabra fe es utilizada como esa confianza que tenemos en Dios a través de Cristo. Santiago le estaba diciendo a sus lectores que la confianza que tenían en Dios en medio de las pruebas iba a producir en ellos paciencia. Y una aclaración, no porque yo tenga fe no me van a suceder pruebas, ¿verdad? Porque Jesucristo dijo claramente que en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicciones, así como ellos tuvieron aflicciones y los que vengan detrás de nosotros vamos a tener aflicciones y pruebas, pero tenemos que tener fe en Dios y confiar en Cristo que Él ya venció al mundo, ¿verdad? Pero hermano, una aclaración, nosotros tenemos que recordar que por cada prueba que tengamos o que enfrentemos hay una gracia equivalente de parte de Dios. Dios, aquí nosotros pasamos por pruebas, pero Dios nos da su gracia para salir de la prueba. Y la actitud cristiana que nosotros tenemos que tener no es simplemente aguantar en medio de la prueba. Cuando dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sino que la actitud de nosotros tiene que ser de triunfo. No tan solo estoy aguantando la prueba, aquí estoy sufriendo por Cristo. Simplemente no, mi mente tiene que ir, yo estoy pasando por esta prueba, pero la victoria, yo sé que voy a salir de esa prueba porque quien me promete que voy a salir de la prueba es Jesús. Quien venció en la cruz fue Jesús. Y por eso que nosotros tenemos que tener una actitud de triunfo en medio de la prueba. Dice nuestro Señor Jesús, lo dijo en Lucas 21:9, que vuestra paciencia, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea que la prueba de nuestra fe fortalece nuestra paciencia. Luego continuamos en el versículo 4, en donde nos da y nos dice, y que la paciencia tenga su resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. O sea que el versículo 4 nos da el resultado del caminar en paciencia en la vida cristiana, para que seamos perfectos y completos. O sea que Santiago le estaba diciendo, recordándole a los cristianos que estaban leyendo esta carta, los beneficios que traería mantenerse firme en medio de la prueba. Y no tan solo mantenerse firme en medio de la prueba, sino teniendo en mente que al practicar la paciencia en medio de las dificultades, esto traería como resultado la madurez espiritual. Esa madurez espiritual que nosotros como cristianos tenemos que tener en mente, esa santificación de nuestra vida, porque recordemos, que al fin y al cabo la imagen de Cristo tiene que ser tallada en nosotros. O sea, y entonces en medio de esas dificultades, ese resultado que le estaba diciendo Santiago era que iba a traer en ellos una madurez espiritual.
Es interesante de estos versículos porque Santiago le estaba dando el resultado final de lo que a través de toda la carta después explicó. O sea, en estos versículos, estos primeros versículos, Santiago le estaba diciendo, las pruebas, ustedes las resisten, las toman como gozo, y el resultado va a ser que la imagen de Cristo va a ser tallada en ustedes. Y es como estas películas que comienzan y te dicen el final. De un momento viene la escena y ya está el final. Y de momento empieza la persona a explicarle cómo fue que llegó eso hasta el final. Cómo esa escena del principio llegó al final. Y así mismo hizo Santiago. Miren lo que dijo Matthew Henry en cuanto a la paciencia. Paciencia en sentido bíblico no es la actitud que reprime los movimientos desordenados de la ira, sino la espera paciente del auxilio y del premio divino prometido a los atribulados. Y como creyentes, nosotros debemos anhelar la perfección cristiana, ser completos en la sana doctrina, llenos del fruto del Espíritu Santo, practicar el amor de Dios, en fin, que la imagen de nosotros sea tallada en nuestra vida, que nosotros al final de nuestra carrera tengamos la imagen de Cristo en nosotros. Y sabemos que la paciencia es necesaria para mantener firme en medio de las pruebas. Pero si nosotros no tenemos paciencia, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues Santiago le da la respuesta a sus lectores. Y eso se encuentra en los versículos 5 al 8. Y es la sabiduría, porque necesitamos sabiduría para enfrentar la prueba con paciencia. El versículo 5 es la clave de lo que necesitamos para lidiar y enfrentar las pruebas. ¿Y qué es? La sabiduría, pero no la sabiduría humana, no, sino ni la sabiduría que nos rodea o lo que la rodeaba a los lectores originales, ¿verdad? Que ellos encontraban en un ambiente donde muchos profesaban ser sabios. No, esa sabiduría no, sino la sabiduría perfecta y completa de Dios. Santiago más adelante en la carta, en el capítulo 3, él menciona, ¿verdad? En el capítulo 3, versículos 14, 15 y 17, te hace esa diferencia entre la sabiduría terrenal o la sabiduría humana y la sabiduría divina, su sabiduría. Dice el 14, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino es terrenal, natural y diabólica. Y el 17 dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amante, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Y luego en las próximas prédicas vamos a abundar más de esos versículos. Pero aquí Santiago estaba haciendo la diferencia entre la sabiduría mundana y la sabiduría de Dios. Y es interesante porque muchas veces nosotros pensamos que en medio de la prueba, mi sabiduría es mejor que la de Dios. Y aunque más luego vamos a estar viendo más a detalle el dudar de Dios, pero muchas veces pensamos que nuestra sabiduría es mejor que la de Dios, pero no es así. Tenemos que, luego Santiago le deja claro a sus lectores que si se la piden a Dios, Él se las dará abundantemente y sin reproches. Esto es interesante. Porque la fuente de la sabiduría, que es Dios, Santiago le estaba diciendo que cuando se la pidamos a Dios, Él nos las va a dar a nosotros abundantemente y sin reproche. O sea, ¿por qué no pedírsela a Dios si Él nos está diciendo en su palabra que nos va a dar abundantemente la que necesitemos para pasar la prueba? Santiago
está diciendo que Dios nos los va a dar abundantemente y sin reproches. No te va a decir, no, pero tú no sabes hacer eso. No, Él te la va a dar como un Padre amoroso. Dice el Señor Jesús, hablando precisamente en el contexto que los discípulos estaban preguntando cómo orar. Jesucristo en Mateo 7:7 dice que pedid y os dará, buscad y os hallaréis, llama y se os abrirá. Eso es diciendo de que nosotros como hijos de Dios le pedimos a Dios y Él nos los va a dar. Y aquí Santiago nos está diciendo que le pidamos a Dios sabiduría, que nos la va a dar abundantemente y sin reproches. Nosotros a veces creemos, ¿verdad?, que tenemos mejores ideas que Dios para enfrentar nuestras dificultades. Pero tenemos que recordar que como cristianos, nuestras vidas tienen que estar sujetas a Dios. Él sabe lo mejor para nosotros, lo que necesitamos, porque su sabiduría para vivir una vida en santidad es mejor que nuestra sabiduría. Pero en el versículo 6 nos da una condición para pedir esa sabiduría. Y dice, pero que pidan con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago estaba diciéndole a sus lectores que tengan sumo gozo en medio de las pruebas. Que el resultado de la prueba iba a tener paciencia, y que esa paciencia iba a conducir a la madurez espiritual, ¿verdad? Pero también le estaba diciendo que si a ti te falta, si a ellos les faltaba sabiduría, que se la pidamos a Dios, que nos va a dar abundantemente y sin reproches, pero que se la pidamos con fe y no dudando. Y interesante porque Santiago aquí hace una ilustración de no dudar como las olas del mar que van de un lado a lo otro, son arrastradas, ¿verdad? Y muchas veces hay personas, cristianos, que su vida es un desastre y están para aquí y para allá como la ola del mar, inestables. Y dice Santiago que no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. O sea, que Santiago aquí estaba diciendo esas características de esta persona que es inestable, que como bien dice la Nueva Traducción Viviente, dice que su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Eso es lo que dice en este versículo la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Entonces, usted imagínese, póngase a pensar por un momento. Usted tiene una persona al lado que sabe que usted la va a ayudar, pero esa persona está dudando de usted. Tú no sabes hacer eso, esto y lo otro. ¿Usted piensa que esa persona lo va a ayudar a usted? Pues entonces, más aún Dios, si nosotros dudamos y no tenemos fe en Dios, Dios no nos va a dar nada. Y eso es lo que está diciendo Santiago en estos versículos, que no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Por el dudar, ¿verdad? Porque está dividido, su lealtad está dividido entre Dios y el mundo. El dudar que aquí se refiere es como un hombre pasando por una intersección, ¿verdad? Hay dos caminos. Y uno, como en las películas a veces, que llegan y llegan a un sitio, ¿y para dónde vamos? ¿Para la izquierda o para la derecha? Pues así es el hombre que va a dudar. Cuando tiene dos caminos, la sabiduría del mundo, mi sabiduría, mi confianza en mí mismo, creo en mí mismo, o creo en la sabiduría de Dios. Creo en lo que Dios puede hacer en mi vida. No dudo de Dios. Creo en que todas las cosas obran para bien para los que le aman a Dios. Pero el hombre inestable toma la ruta de la duda. Pero el que tenemos fe en Dios, tenemos que tomar
la ruta de la sabiduría divina. Tenemos que recordar, hermanos, que como hijos de Dios debemos tomar esa sabiduría, ese camino de la sabiduría divina. Y luego en estos versículos es interesante porque estos versículos del 9 al 11, cuando uno está leyendo esto, uno dice de primera mano, pero está hablando de la prueba, está hablando de que tenemos que tener gozo y de momento cae a hablar de los pobres y los ricos. Y tú dices, ¿por qué Santiago hace eso? ¿Verdad? Pero cuando uno lo estudia y lo lee más detenidamente, uno ve por qué Santiago escribió eso. Y es que a simple vista parecería que estos versículos fueron insertados y no hay relación entre el tema que estamos tocando. Pero no es así. Una prueba común en la vida es la necesidad económica. Para esos hermanos en persecución, probablemente que pasaban situaciones económicas. Para muchos de nosotros pasamos por situaciones económicas, otros son pobres y otros tienen abundantemente. Pero nosotros necesitamos recibir la sabiduría divina bajo la soberanía santificadora de Dios. ¿Para qué? Para ser paciente en medio de esa situación. Dice en los versículos 9 al 11, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Y luego dice, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. O sea, que aquí está haciendo un contraste entre el hermano rico, el hermano pobre y el hermano rico. Y es interesante porque a veces podríamos decir que, no, ahí está hablando de los hermanos pobres que son oprimidos por los ricos. Y sí, habían unos que los oprimían, más adelante vamos a estar hablando. Pero aquí dice, y el rico en su humillación, ¿verdad? Que se gloríe. Entonces, un inconverso no se puede gloriar. O sea, que esto está hablando a gente humilde y a los ricos, ¿verdad? Y en el 9 comienza mencionando al hermano de condición humilde que se gloríe en su alta posición. Pero ¿qué significa aquí alta posición? Si estos hermanos son esos precisamente pobres, ¿cómo poder tener una alta posición? Porque es sencillo, porque aquí no se refiere al estatus frente a la sociedad, sino al que son espiritualmente delante de Dios. No porque sean pobres o seamos pobres, estamos, ¿verdad? Ante la sociedad posiblemente, pues sí, ellos podían ver que ¿verdad? Son menospreciados. Pero aquí Santiago le estaba diciendo que hay algo más poderoso que su estatus en la sociedad. Que ser pobres económicamente. Dice que se gloríe en su alta posición. Y aquí se refiere a lo que son espiritualmente delante de Dios en Cristo. Ese es el sumo valor que puede tener el hombre, su posición delante de Dios en Cristo como creyente. Por otra parte, en esa misma línea, acá habla de que los ricos deben gloriarse en la humillación. Y aquí se refiere a los ricos, ¿verdad? Porque más adelante describe Santiago que sus riquezas van a pasar, ¿verdad? Como esa mala hierba, ¿verdad? Que cuando llega el calor se secan. Pues aquí Santiago le estaba diciendo que esos ricos se deben gloriar en la humillación. Esto quiere decir que su fe no está en las riquezas, sino en el Dios de las riquezas. Que no pongan su fe en las cosas, en el dinero, ¿verdad? Voy a pasar esta prueba porque tengo dinero. No. Tanto el pobre como el rico
¿verdad? Tienen que tener su fe en Dios. ¿Y por qué humillación? Porque a pesar de sus riquezas materiales, ante Dios deben humillarse. No importa tu situación económica, tienes que humillarte ante Dios. El creyente rico debe aceptar su función como humilde esclavo de Cristo, porque eso es lo único de valor en esta vida. Esa humillación que habla de los ricos es la reorientación de valores que ocurre a un hombre cuando sigue a Cristo. Un hombre rico, cuando sigue a Cristo, reorienta sus valores. Ya no está viviendo para su riqueza, sino que utiliza su riqueza para bendecir al reino de Dios, ¿verdad? Para trabajar al reino de Dios. El punto aquí es que no importa si son ricos o pobres, su alta posición o su humillación, ambos necesitan tener su fe puesta en Dios para poder enfrentar las pruebas y que puedan salir airosos para que la imagen de Cristo sea tallada en ellos, o sea, que sean maduros en Cristo. Y para ir concluyendo, en el versículo 12 nos da el resultado final de perseverar en medio de las pruebas. Y dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que le aman. Una de las advertencias o una de las evidencias del verdadero creyente es su perseverancia. Que no importa lo que está sucediendo, se mantiene perseverando en Cristo. Y más específicamente, perseverando en medio de las aflicciones. Y tenemos que recordar que esto es una lucha ante las pruebas. Esto es una continua lucha, esto no se acaba, esto se va a acabar el día o que el Señor Jesucristo vuelva, que esperemos que sea pronto, o que nos muramos. Y ahorita estamos hablando de no tenemos que tener miedo a la muerte, ¿verdad? El creyente no tiene que tener miedo a la muerte, porque total, nosotros vamos a estar mejor muertos. Si estamos en Cristo, nosotros vamos a estar mejor. Pero si estamos aquí, tenemos que saber que esto es una lucha continua en nuestra vida, en nuestro caminar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser cambiados. La imagen de Cristo tiene que ser moldeada en nuestras vidas. Para los hermanos que originalmente iba dirigida esta carta, parecería que las pruebas de la vida cristiana eran abrumadoras. Estuvimos viendo, el pastor Luis estuvo hablando del salmista en el Salmo 42 y 43, en donde él estaba anhelando, ¿verdad? Y exponiendo su queja delante de Dios. No se estaba quejando de Dios, estaba exponiendo su queja delante de Dios. Pues, y estos hermanos probablemente estaban siendo abrumados por tantas pruebas. Y quizás algunos de los que estamos aquí estamos pasando por lo mismo, por diferentes pruebas. Y pensamos que estamos abrumados, que que no podemos más, que llueve y no escampa. Pero Santiago les dijo a ellos y a nosotros que el cristiano que persevera es bienaventurado, o sea, que es bendecido. Y en eso es que nosotros tenemos que mirar, que a pesar de que lo que estemos pasando, Dios nos dice en su palabra que somos bienaventurados cuando perseveramos en medio de la prueba. Y después dice Santiago, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida. Y ha sido aprobado, aquí quiere decir que cuando pase la prueba. En el original, la palabra que se utiliza aquí es dókimos, que se refería a los médicos griegos cuando tomaban el examen práctico, ese último examen práctico final para poder graduarse, ¿verdad? Y aquí la palabra dókimos es lo que se refiere aquí. O sea, que cuando nosotros terminemos la prueba
y seamos aprobados por Dios, ¿verdad? Recibiremos la corona de vida. Y así, y Santiago, eso era lo que le estaba diciendo, que si con éxito terminaban y eran aprobados las pruebas de la vida cristiana, recibirían la corona de vida. Y la corona de vida en el Nuevo Testamento es mencionada en muchas ocasiones. Ese término aquí utilizado de corona de vida es el término griego de estéfanos, que era la corona que le ponían, ¿verdad?, como símbolo de victoria atlética o militar. Y eso es lo que Santiago estaba diciendo, o Dios en su palabra, que a los que son aprobados nos van a dar esa corona de vida, que es la vida eterna, ¿verdad? Y no es porque la ganemos, porque no hay forma de ganarlo, todo es por gracia. Pero el regalo que Dios nos da por pasar esa prueba es esa corona de vida. Lo mejor que Santiago nos escribe aquí o les daba a ellos era la seguridad que le dio a los lectores originales y a nosotros, que quien asegura eso es nuestro Señor Jesús. O como dice la Reina Valera del 60, Dios, ¿verdad? Quien asegura, en quien descansa la seguridad de que recibiremos la corona de vida después de ser aprobado, después de estar bajo prueba, después de estar con un sumo gozo bajo la prueba y de que la imagen de Cristo sea tallada en nuestra vida y que recibiremos esa corona de vida. Quien promete eso es Dios, el Dios creador de todo, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo, que no escatimó nada, sino que envió a su Hijo Jesucristo para que tomara nuestro lugar, para que viviera una vida perfecta que nosotros no podemos vivir y que muriera y cargara el castigo que nosotros merecemos, cargara la ira de Dios, ira que nos merecíamos nosotros y que se merecen los que no están en Cristo y los que están sujetos a eso, los que no están en Cristo. Pues ese Dios es el que garantiza esto. O sea, nosotros estamos seguros de que que la corona de vida que nos prometió es segura. Pero después el versículo termina con la afirmación a los que le aman. El amor que nosotros podemos tener a nuestro Señor Jesucristo se muestra con nuestra obediencia. Nosotros podemos decir que amamos, podemos cantar que amamos a Dios. Podemos decir y escribirlo en el Facebook, en cualquier otro lado, que amamos a Dios, que es nuestro Dios. Pero lo que demuestra nuestro verdadero amor hacia Dios es nuestra obediencia a Dios. Amados hermanos, nosotros hemos visto en esta mañana de hoy el resultado de la prueba. Vimos que uno de los resultados de la prueba es la paciencia, en donde Santiago nos exhorta a tener gozo cuando pasemos por pruebas, ya que el resultado final es la madurez cristiana. La pregunta que nos debemos hacer es, cuando enfrentamos las pruebas que vendrán, ¿miraremos con gozo el resultado final? ¿Miraremos con gozo el resultado final que Dios va a hacer en nosotros? También estuvimos viendo que necesitamos la sabiduría para enfrentar esas pruebas con paciencia. Que si no tenemos sabiduría a Dios, que se la pidamos a Dios, pero sin fe, sin dudar, no seamos de doble ánimo, siendo inestables, sino siendo estables, teniendo confianza en Dios y en su sabiduría, la cual nos guiará en medio de la prueba. Y finalmente, mis hermanos, debemos ser pacientes en medio de nuestra situación. Aquí Santiago trajo una situación que era, y es bien común, la posición económica. Pero aprendimos que no importa que nuestra condición económica, tenemos que poner nuestra confianza en Dios y ser pacientes en medio de las pruebas. Y yo quisiera ahora hablarle a los amigos que
no han puesto su confianza en Dios. Es que a pesar de que este escrito, ¿verdad?, esta carta, esto que acabamos de mencionar, son para creyentes en Cristo Jesús, tengo una noticia, y es que tú vas a pasar también por dificultades en la vida. La diferencia es que los creyentes tienen a Cristo. Y tú vas a estar pasando por las pruebas, diferentes pruebas en la vida, sin esa garantía de Dios, sin tener a Cristo en tu vida. Pero tengo una mala noticia, y es peor aún, y es que estás bajo la ira de Dios. Nosotros, no porque seamos mejores, pero el creyente ya no está bajo ira de Dios, porque Cristo tomó nuestro lugar. Pero el que no es creyente y no han creído en Cristo, no ha derramado su confianza en Cristo, no se ha arrepentido de sus pecados, está bajo la ira de Dios. Pero hay una buena noticia, es que dice la palabra que el que cree en Cristo, el que se arrepiente de sus pecados, será salvo. O sea, que mi llamado para ti, amigo, es que si tú nos has entregado tu vida completa a Cristo, corras a sus pies, arrepiéntete de tus pecados y cree en la obra de Cristo Jesús en la cruz, en que vivió una vida perfecta, una vida que ningún ser humano puede vivir, que tomó el castigo que nos merecíamos y que merecen los que no están en Cristo, y que resucitó al tercer día, venciendo la muerte y el pecado. Cuando tú crees en eso, amigo que nos visita, serás salvo. Y entonces tendrás esa seguridad y vas a tener gozo en tu vida en medio de las situaciones. Y para cerrar, quisiera decir estas palabras que nos llevemos. Sin los exámenes o pruebas, no se podría aprobar al estudiante. La vida del cristiano está en constante prueba para ver si de verdad dependemos de Cristo. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos has hablado. Padre, te damos gracias porque podemos tener gozo en medio de nuestras dificultades. Padre, te damos gracias, Padre, porque la imagen de Cristo va a ser tallada en nuestra vida. Y que si estamos bajo prueba, sabemos que tú estás tallando la imagen de Cristo en nuestra vida, Padre. Padre, te damos gracias porque podemos poner nuestra fe, nuestra confianza en ti, en que nos vas a dar la sabiduría necesaria para poder enfrentar cualquier prueba. Padre, yo te pido también, te pedimos que nos des esa sabiduría, porque lo creemos con fe. Padre, y si hay alguien que está dudando, Padre Santo, que ha dudado de ti, de que tu sabiduría es mejor que nuestra sabiduría, Padre, yo te pido que traigas arrepentimiento a la vida de esa persona. Padre, yo te pido que podamos seguir caminando en esta vida de dificultades y de pruebas, sabiendo y teniendo en mente que el resultado final es que seremos como Cristo. Gracias te damos, Padre Santo. Y te pido que todas estas palabras que aquí se dijeron, sea el Espíritu Santo el que hable a la vida de cada uno. Que sea tu palabra la que se le quede grabada a mis hermanos. Que a pesar de mí, tú obres en su vida con poder. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.